Buenos días, bienvenidos a Telealcosa. Nos encontramos en el centro de adultos de aquí de la Plaza de los Luceros con un grupo de gente el tema va de los barrios en transición y están aquí reunidos para ir ahora por todos los puntos críticos del barrio a ver la situación y demás y después comentarlo. Son las 12 menos 20 de la mañana. Hoy es día 12 de abril del año 2015 y nos encontramos aquí, como bien dijimos antes, en la Plaza de los Luceros. Bueno, con ustedes Toñi Vidal Cordero, que nos va a contar un poco de qué va el tema. ¿Qué es lo que pasa aquí, Toñi? Pues nada, que estamos intentando de que haya mejora en el barrio. Por ejemplo, hoy se va a tratar de mejora sobre la movilidad de las personas. Se va a ir a ciertos puntos del barrio para ver dónde hace falta rampa y cosas de esas para las personas discapacitadas. Y de momento, en muchos sitios, Toñi. Pues vamos a dar un recorrido no mucho tiempo, hasta la 1 estaremos, lo que nos dé tiempo, ya otro día pues se terminará. Mañana está lo de la carrera bici y el miércoles hay una jornada para hablar ya de otros temas del barrio. Mañana es día 13. Mañana día 13 es lo de la bici, sí, que sale de aquí hasta la Alamillo. Y lo del miércoles a las 4:30 aquí en el centro de adultos, una jornada para hablar de todos los temas del barrio. Bueno, bien, que la dinámica creo que está clara. Tenemos pegatinas roja, amarilla y verde y vamos a ir señalando las cosas que no están bien, tanto desde el punto de vista de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí como la puerta del centro de adultos tiene un escalón, que a ver quién se lo salta, si va en silla de ruedas o tiene algún tipo de dificultad, ¿no? O caminando, ¿no? Vamos a ver también los problemas de espacio público. Esta es una plaza pues que potencialmente puede ser lugar de encuentro, pero como todos vemos está ocupada fundamentalmente por los coches y el espacio que está libre está verde, está muy bonito, pero está cerrado, no se puede usar, ¿no? ¿Dónde juegan aquí los niños? ¿No? Yo lo he visto jugar en esa esquina, a la pelota. Jugaban aquí. ¿O aquí? Construyeron eso. Porque el edificio este no tenía toda esta valla. Pero, entonces, vamos a ir observando, ¿no? Cosas que se podrían mejorar para que el espacio público funcione, los niños puedan jugar, los jóvenes se puedan reunir, dónde se reúnen los jóvenes en el barrio, los mayores también puedan estar disfrutando del espacio público, relacionándose. Y vamos a ver también, y por eso tenemos aquí a Ricardo Márquez, cómo se puede preparar mejor el barrio para usar más la bici. Porque este barrio tiene una escala en la que a pie, ¿no? Se puede caminar muy bien y además hay un espacio público de calidad que lo permite, en bici también, ¿no? Pero sin embargo tiene también su dificultad de conexión con la ciudad, está muy dependiente del coche. En las jornadas que inauguramos vamos a hablar del transporte público, vamos a tener aquí a técnicos de Tusán, ¿no? Que nos van a hablar de cómo se puede mejorar la conexión del barrio con la ciudad de forma muy sencilla, tienen ideas muy sencillas. Tenemos aquí a Manu Calvo, con especialistas en estos temas de movilidad sostenible, que nos va a acompañar también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo con las instrucciones que nos van a dar Ricardo, Maricruz y Manu, cosas a observar. Y vamos a ir haciendo tramos. Entonces, en el tramo, sin que ellos nos digan nada, sin que los expertos nos digan nada, vamos a ver qué es lo que vemos. Y vamos a ir pasando estaciones, que no son estaciones de penitencia, ¿no? No son un viacrucis, son estaciones, y en cada estación nos vamos a parar y vamos a ver qué es lo que hemos visto en un tramo, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien y qué es lo que se puede mejorar, ¿vale? Esa va a ser un poco la dinámica. Con eso vamos a hacer un diagnóstico entre todas y todos de cómo se puede mejorar algunos elementos clave del barrio. El diseño del recorrido va a tocar un poquito de todo, no todo, pero un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, yo hoy he entrado por la autovía de Córdoba y digo, bueno, ¿cómo se sale andando del barrio hacia allá? Es que llega el momento que la acera desaparece y ya queda un arcén, había un señor que venía caminando por el arcén. Este barrio no está conectado con su territorio caminando, ¿no? Solo se puede salir en coche o en transporte público, ¿no? Y en bici hay un camino, mañana lo veremos, vamos a hacer el itinerario por primera vez, ¿no? Dentro del Día Metropolitano de la Bici, el itinerario que le hemos llamado entre parques, ¿no? Parque Alcosa o Parque del Tamarguillo, ¿no? Y el Parque del Alamillo, que es donde nos encontramos todos, ¿no? Para que los vecinos que habitualmente han participado en ese recorrido lo hagan desde aquí, reivindicando la conexión en bici de Alcosa con la ciudad. Y bueno, yo sin más, pues voy a ir pasando la palabra, si quieren, primero Manu, luego Ricardo,
y luego Maricruz. Coral nos ha pedido que la disculpemos, ¿no? Coral se mueve en silla de ruedas eléctrica y ante la amenaza de lluvia que había hoy, pues le hemos dicho que mejor que se reservara, ¿vale? Gracias, pues Manu. Hola, buenos días. Yo soy Manu, como ha dicho Esteban, estoy muy contento además de estar aquí con todos y todas, ¿no? Para ver algo que en realidad a los profesionales, pues como tenemos de formación profesional, vamos andando por la ciudad y lo vamos viendo constantemente, ¿no? Y dicen, pues yo haría aquí esto, yo haría aquí lo otro, ¿no? Lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos a la hora de convencer a la gente de estas cosas es que como estamos tan acostumbrados a una situación, en realidad muchas veces necesitamos una ayuda para poder imaginar otra cosa, ¿no? Y uno de los objetivos de la jornada de hoy, precisamente hablándola con Esteban y con Conso, cuando estuvimos diseñándola y discutiendo sobre el tema, era precisamente eso, es decir, cómo en la realidad, un día cualquiera, podemos pararnos, podemos mirar a la ciudad que tenemos y podemos imaginar otro espacio público posible o otra ciudad posible, ¿no? Y discutir sobre ello, porque ese es el principal problema, cuando normalmente tú a alguien lo pones aquí y dices, mira esto, ¿no? ¿Qué te parece? Y en realidad la gente dice, no, me parece que está bien, ¿no? Porque está bonito, como tú decías, ¿no? Está verde, está tal, pero hay muchas otras necesidades de otra mucha gente que no se encuentran satisfechas y que ni siquiera esa misma gente se está dando cuenta que esas necesidades no están satisfechas, ¿no? Entonces, pues, gran parte de mi trabajo hoy día está dedicado precisamente a eso, es decir, a hablar con la gente e intentar imaginar otra ciudad posible, y eso es uno de los objetivos que vamos a intentar conseguir hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿qué tenemos que mirar? No sé si aquí. No, en relación al tema de la bicicleta. Bueno, tenemos que mirar. Bueno, la bicicleta es el vehículo más eficiente para moverse por la ciudad. Y por una ciudad como Sevilla todavía más. Sevilla prácticamente cabe en un radio de 7 kilómetros en torno a la Gran Plaza. Prácticamente toda Sevilla. Y 7 kilómetros es pues una distancia que se anda en bicicleta en media hora, ¿no? A 15 kilómetros por hora, me refiero a velocidad urbana, parámetros de los semáforos, esto hace que sea un vehículo fantástico, ¿no? Y que genere una accesibilidad tremenda, ¿no? Incluso en un barrio como este, que es muy accesible a pie, pero que también tiene distancias que pueden ser importantes, ¿no? Y entonces, pues moverse en bicicleta por este barrio sería una delicia si estuviera bien estructurado, ¿no? Entonces, bueno, y la tercera, y es muy importante también en el tema de la bicicleta, es muy importante que, bueno, lo que os comentaba antes, por daros una cifra, la bicicleta es un vehículo totalmente competitivo frente a todos los demás vehículos, incluyendo el automóvil privado, pero también el transporte público para distancias inferiores a 5 kilómetros. A partir de ahí empieza, en condiciones óptimas, en condiciones de buena infraestructura de aparcamiento para coches, empieza a ser, muy similar al coche hasta distancias del orden de 10-15 kilómetros. Es decir, que estamos hablando de un vehículo ideal, ¿no? Porque además el coche tiene una infraestructura que la bicicleta no la necesita, como de aparcamiento sobre todo, pero también para circular, ¿no? Y además la bicicleta ofrece una magnífica alternativa de combinación con el transporte público. Uno de los grandes problemas de los barrios de la periferia, quizás no porque es un barrio muy compacto, pero otros barrios que son menos compactos, como por ejemplo algunas zonas de Sevilla Este, o no digamos ya el Aljarafe, uno de los grandes problemas que tienen de movilidad es que es imposible hacer una buena red de transporte público porque las paradas están muy espaciadas, hay muy baja densidad de población, y entonces aquello resulta incluso económicamente ruinoso e incluso ecológicamente no resulta conveniente porque los autobuses van vacíos, entonces un autobús es un transporte ecológico y conveniente si va lleno, si va vacío no. Entonces en ese tipo de escenarios la bicicleta puede jugar un papel magnífico como vehículo de aporte de viajeros al transporte público. Yo he venido en bicicleta, lamentablemente me he perdido, pero hasta que me perdí yo he cronometrado lo que tardaba en llegar desde la estación de cercanías del Palacio de Congreso hasta Alcosa. Nada. Y tardaba 10 minutos. En bicicleta yendo despacio, a ritmo de paseo, yo en bicicleta voy despacio, yo no corro, vamos, yo no soy un deportista, yo no corro en bicicleta, yendo despacio, sin cansarme, y tardaba 10 minutos, es decir, la posibilidad de generar, por poner un ejemplo, no es el único, ¿no? Pero por poner un ejemplo, o sea, la posibilidad de, por ejemplo, de generar un intercambiador con unas zonas de aparcamiento de bicicletas seguro, amplias, bien estructuradas. No sé si conocéis los de la Universidad de Sevilla. Paséis por la Universidad de Sevilla, veréis ahí el tipo de cosas que se están haciendo, ¿no?
Una cosa similar ahí o en cualquier otro libre cambiador de transporte público, pues puede dar un juego magnífico, ¿no? Puede dar una capacidad de comunicación magnífica, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es... Ahora, evidentemente... Y aquí también, ¿no? Porque fíjate dónde están poniendo los vecinos las bicicletas. Evidentemente, entonces, pero claro, la bicicleta necesita, y ahí estamos, o sea, ¿qué necesita para ser útil? La bicicleta necesita, en primer lugar, como cualquier vehículo, un sitio de aparcamiento. Y el sitio de aparcamiento de la bicicleta ocupa mucho menos espacio que un coche. En donde aparca un coche se puede diseñar aparcamientos para 12 bicicletas, hasta 12 bicicletas, 10, 12 bicicletas, dependiendo de... Las plazas son pequeñitas, aquí no cabrían 10. Las plazas más grandes, sí, pues podrían caber 12 perfectamente equipadas y tal. Ocupa mucho menos sitio, pero tiene un problema, el problema de los robos, ¿no? Como todo el mundo sabe. Entonces hay que buscar lugares seguros. Pero hay muchas soluciones, lugares seguros para... Si queremos que la gente use la bicicleta, lo primero es una red de carriles. En Sevilla ya la tenemos. Mejorable, pero ya la tenemos. La segunda cosa que necesitamos es aparcamiento en origen y en destino. Es decir, tenemos que convencer a las empresas, a los colegios, a las universidades, a los centros comerciales de que hagan aparcamientos seguros de bicicleta en los centros, y tenemos que convencer a las comunidades de vecinos de que dispongan lugares comunes para el aparcamiento seguro de bicicletas de los vecinos. Con esos dos elementos, más la red de carriles bici, tendríamos un potencial de desarrollo muy potente, ya que Sevilla ha pasado de no tener prácticamente movilidad en bicicleta a tener un 6% del total de los desplazamientos en bicicleta en muy pocos años, solo con la red de carriles bici. Pero todavía se nota, ¿no?, que hay pues un problema serio, fundamentalmente esto es lo que comentaba antes, ¿no? Ese problema requiere también una cierta cultura de la bicicleta, requiere que la gente empiece a hacer vida cotidiana, de su vida cotidiana, de la vida cotidiana de los demás. En fin, yo cada vez que veo las comunidades de vecinos con esos carteles, con unos espacios comunes inmensos, perfectamente tallados, donde se podría hacer un aparcamiento de bicicletas magnífico, ¿no? Y el cartel, prohibido circular en bicicleta. Digo, hombre, es que están perdiendo la oportunidad, es que es realmente, igual que cuando veo prohibido jugar a los niños, ¿no?, que me parece otra de las enormes barbaridades que se hacen muchísimas veces. Bueno, yo creo que ya hablamos de la cuenta. Muy bien. Vamos a fijar. Bueno, pues Maricruz nos va a hablar de cómo el barrio podría estar mejor preparado para las personas con diversidad funcional, ¿no? A ver qué es lo que tenemos que fijarnos. Muy bien, pues bueno, en el momento actual que nos encontramos, ¿no?, la accesibilidad empieza a ser como una preocupación acuciante, pero el gran problema que existe, ¿no?, en su definición ya dice como la condición que deben tener los entornos, los productos, los servicios, para de alguna manera garantizar la vida autónoma de la persona independientemente de las capacidades que tenga, ¿no? Entonces cuando empezamos a hablar de capacidades diferentes, de personas con discapacidad, de personas de edad avanzada, existe como un espectro muy amplio que al final siempre se localiza en políticas muy parecidas a las que vemos aplicadas en este diario, con esos pavimentos podotáctiles, las botonaduras rojas, que vemos cuando aparece un desnivel o en resolución de desniveles, o sea, el problema de ese escalón que evidentemente tiene más de 10 o 12 centímetros de altura, o elementos, estaba fijándome aquí mientras que hablábamos y no sé si habéis visto que todo el mundo circula por la vía rodada y casi nadie intenta circular hacer estos recorridos tan estrechos y tan angostos y además con ángulos rectos, o sea, todo el mundo busca el camino más corto de lo que llamamos línea de deseo del peatón, ¿no? Entonces hay que empezar a distinguir por dónde desearía el peatón. Obviamente las vallas nos facilitan los itinerarios, cuántos son los anchos útiles mínimos, si los coches aparcan. Una cosa es la dimensión del aparcamiento y otra la dimensión del morro del coche, o sea, si invade totalmente el itinerario peatonal ya deja de ser accesible, ¿no? Pero el problema es que siempre nos quedamos, o siempre cuando se hacen ejercicios así, nos quedamos en el tema de la problemática del escalón, los escalones y las rampas, ¿no? Y a veces hay que ir un poco más allá porque la accesibilidad universal contempla también la enfermedad mental, la discapacidad cognitiva, los problemas de orientación espacial. Me acompañaba Conso a la llegada aquí y yo le decía, bueno, ¿y cómo sabéis cuál es? Yo los veo todos iguales y de hecho si me voy mañana me traéis y seguro que los vuelvo a ver todos iguales, aunque no existen referencias, no existen hitos, no sé. Kevin Lynch se pondría muy nervioso en este barrio, pero seguro que podríamos encontrar una solución. Entonces, el cómo vamos a crear esas referencias de manera accesible también es un reto, yo creo que para la ciudadanía, no solo para los técnicos, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a ver
¿Qué pasa con una persona que a lo mejor tiene ansiedad, que tiene agorafobia, que tiene claustrofobia? ¿Qué pasa cuando tú la encierras en esta especie de espacios públicos de multitud de oportunidades, pero idénticos? O sea, nada distingue a nada, no hay una plaza roja, una plaza azul, una plaza verde. A lo mejor gracias a las pegatinas incluso es posible orientarse, ¿no? Sí, donde han puesto una pegatina amarilla, ¿no? A la derecha o algún tipo de elementos. La planeidad de las plataformas, bueno, la verdad es que está bastante bien para lo que suele haber, pero advertía un poco otro tema que tenemos que ver, que es el acceso a las viviendas. O sea, vale, podemos recorrer esto de una manera medio autónoma, ¿no? Puedo ir en mi silla de ruedas, puedo ir con muletas y con discapacidad visual, incluso porque vemos que las alineaciones de las fachadas están muy marcadas, pero puedo acceder a la vivienda de mi amigo. O sea, vengo del centro, de donde venga, y me vengo a ver a mi tía, a alguien que vive aquí, de mis familiares o a quien sea, y resulta que me encuentro, como veis allí, un escalón en cada vivienda. Es muy complejo el que no he visto en todo el recorrido, ya he dado como una vueltecilla, ningún acceso adaptado. No significa que pongamos una rampita para acceder al edificio y que luego cuando entramos aparecen 3 escalones, o sea, porque para el caso seguimos sin resolver. El problema o la virtud es conseguir itinerarios peatonales accesibles de la cama al ayuntamiento, de la cama al centro de adultos, es decir, que de alguna manera yo tengo que llegar independientemente de las capacidades que en ese momento tenga, capacidades o discapacidades temporales. Y ahora mismo pues veo con una mano que, y bueno, pues uno en la temporalidad de la merma de alguna capacidad advierte muchas cosas. O sea, la vida no está pensada para personas zurdas, la vida no está pensada para personas que no ven bien, está más pensada para personas ciegas que para personas con discapacidad visual. Está poco pensada para personas auditivas, ¿no? Una persona que tiene problemas de audición, ¿cómo se orienta en este espacio, ¿no? Una persona que tiene problemas de comprensión de entorno, ¿cómo estará comprendiendo este espacio? ¿Con qué elementos toma de referencia? Yo me imagino que los equipamientos, que además veo muy nuevos, ¿no?, deben de ser una referencia, pero al igual tampoco se advierten como bancos, zonas de descanso, apoyo isquiático, algún modo en el que las personas de edad avanzada o personas mayores hagan un descansito en estos maxi recorridos, ¿no?, que hablábamos, porque hay que darle siempre la vuelta con un ángulo de 90 grados, lo cual hace que los itinerarios sean más largos de lo deseado. ¿Dónde se paran? En las paradas del autobús. Claro, donde hay un banco. Tienen que parar a descansar para llegar aquí. Lo de los bancos muy necesario. Es muy necesario. Aquí había algunos y lo han quitado todos. Es una pena para los abuelos, para la gente con los niños y todo. Igual que es importante el tema de la sombra y controlarlo, porque Sevilla tiene unas temperaturas muy elevadas y que de alguna manera también hablamos de lo mismo, no hay fuentes. O sea, una persona que está deambulando, que con dificultad o sin ella, con más de 40 grados, todo el mundo necesita un poquito de agua y no tiene por qué ser un comercio el que le facilite el agua. Hablamos de la sombra y hablamos de las alergias también, que antes preguntaba si realmente el tema pues está en vigor. O sea, veo como mucho azahar y mucho naranjo, pero habría que preguntarse todos los derivados de la acacia, plataneros, cómo afectan a los itinerarios de las personas que de alguna manera están en estas manzanas pseudo cerradas, ¿no?, y a las que le afecta ese polen, toda esa especie de contaminación, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba sobre el carril bici, ¿no?, también es interesante, o sea, de hecho, lo cómodo es andar por el carril bici y todo el mundo se pregunta, he visto un montón de gente, es verdad que en Sevilla está autorizada la silla en el carril bici, eso causa sensación donde sea que lo cuente, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que autorizar el carril bici para sillas, para peatones, para maletas? Pues muy fácil, porque es el único elemento continuo, un itinerario que encontramos y donde realmente sabe uno que si va por ahí habrá resuelto los desniveles, los badenes, los resaltes. Aquí muy bien. Sí, pero claro, sí, verdad, no se supone, claro. Nadie aparca, se supone, claro, o sea, todo hay que hablarlo. El problema es que esa prioridad actualmente la tiene la bicicleta, entonces por eso surge el conflicto bicicleta-peatón, que a veces parece que se pone en duda. No es nada en contra de la bicicleta, sino hay que alojarlos a todos en la ciudad, y entonces si esa solución de la bicicleta le gusta a los peatones, habrá que replicarla pues a lo mejor con otro color, ¿no? El camino de baldosas amarillas. El camino de baldosas amarillas, si así es, seguro y rápido. Lo de los ascensores, por ejemplo, que dieron ayuda y mucha gente en el barrio lo pusieron, pero ahora la han quitado y hay bloques que no pueden pagarlo y hay criaturas que no pueden bajar y subir. Ahí en este bloque mismo hay una persona sin piernas, lo tiene que bajar por la baranda, no sé lo que le han ayudado a la Junta, no sé, pero vamos, que no hay solución. Entonces también hay soluciones mecánicas, pero el problema de esa persona es que una vez que baje no tiene un banquito para ponerse a usar un ratito y volver a subir a su vivienda. O cómo acceden a los comercios. Los comercios son accesibles, hay una red de comercio que ha pensado en no solo lo mismo, o sea, si las personas del barrio tienen una edad ya más mayor, que parece que sí que existe un porcentaje alto,
qué tamaño tienen los precios de las cosas, qué tipografía se usa, dónde están los rótulos que me indican que aquí está el centro. O sea, hemos entrado por aquí y yo no veía por ahí detrás. A mí es que eso me parece un bloque de hormigón vallado que incluso puedo pensar que es una prisión o algo así. Porque realmente por fuera, o sea, por fuera el diseño es súper elegante, me parece fantástico. Que no estaba así, esto se ha puesto... Pero al vallarlo, claro, pero todo lo vallamos. O sea, hablamos de seguridad. ¿Por qué lo vallaron? Porque aquí jugaban los chiquillos. Ah, porque jugaban. Claro, porque... Parece porque habían quemado el lateral. Jugaban porque jugaban. Y Jugaban. porque habían quemado el lateral. Porque jugaban a la pelota. Sí, y Sobre todo. ensuciaban también lo de la parte esa de los jardines. Claro, que- pero si nos estorban los niños, ¿de qué sociedad hablamos? Hablamos de niños, de mayores, de discapacidad, de supercapacidad, de superdotados, de personas que se aburren con todo. Y la ciudad tiene que dar respuesta a todos los perfiles humanos. Es que era el único sitio que de pronto apareció, que no tenían Era otro. un peligro grandísimo. Si les ponemos ahí un sitio, no se ponen aquí a molestar. Nos ha ilustrado. Vamos a empezar el recorrido y ahora observamos y ponemos pegatinas y en la siguiente parada comentamos. ¿De acuerdo? ¿Puedo comentar algo de aquí? Es que, vamos, Sí. a lo mejor Vamos es que andando, me- ¿si te parece? Sí, no, que yo cuando vino a esta plaza lo que veo es un aparcamiento. Claro, No, es un no, aparcamiento. no No una es una plaza. plaza de paseo. Y esa enorme vía perimetral es una invitación a la triple fila. Claro, la triple. Porque entonces, bueno, no sé, simplemente un comentario.